A continuación se resolverá un problema de balance de masa para una destilación que se hará en un tren de separación de dos columnas, el cual nos dice lo siguiente. Se desea separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno en tres corrientes, utilizando para ello un tren de separación formado por dos columnas de destilación que se han diseñado para separar esta mezcla. La mezcla que ha de separarse tiene un flujo de 1000 mol sobre hora y consiste de 20% de benceno, 30% de tolueno y 50% de xileno. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 2.5% de benceno, 35% de tolueno y el resto de xileno. Por el domo de esta misma unidad se obtiene benceno y tolueno únicamente. En la segunda columna se obtiene en el domo un destilado que contiene 8% de benceno, 72% de tolueno y el resto de xileno. En el fondo de esta columna se obtiene únicamente xileno y tolueno. Determina el balance de materia para este proceso. Primero, haciendo uso de las formas de Excel, dibujaremos nuestro tren de separación y sus respectivas corrientes. Posterior a esto, acomodaremos los datos que se nos han proporcionado en el problema. En la unidad 1, o sea la columna 1, nos dan el flujo molar y la composición de la mezcla destilar. El flujo molar es de 1000 mol sobre hora y sus fracciones molares es el 20% de benceno, es 0.2, 30% de tolueno, 0.3 y 50% de xileno, 0.5. También nos indican las fracciones molares de los productos de fondo. Nos dice que es el 2.5% de benceno, el 35% de tolueno y el 62.5% de xileno, indicándonos también que en el domo únicamente tenemos benceno y tolueno. Es por eso que aquí solo registramos a benceno y tolueno. En la segunda columna se nos indica la composición de la fracción molar de benceno y tolueno. Aquí podemos apreciar que tenemos las composiciones y por ende, si sumamos podemos observar. Por ende, si sumamos estas dos y le restamos 1, podemos conocer la fracción molar del xileno. Se nos aclara en el problema que de fondo solo obtendremos tolueno y xileno. Es por eso que solo incluimos estos dos y obviamente su flujo molar. Bueno, como podemos darnos cuenta, los espacios coloreados son las incógnitas, las cuales tenemos que encontrar. Para resolver esto, primero realicé una memoria de cálculo. Hice el balance correspondiente a cada columna. Para la columna 1, entra F1 y sale F2 y F3. Se plantea el balance general en torno a esto y los componentes presentes. Por ejemplo, F1 va a ser igual a F2 más F3, como lo habíamos indicado. Para el balance por componentes igual. Por ejemplo, para el benceno es flujo molar 1 por fracción mol 1. Va a ser igual a flujo molar 2 por fracción molar 2 de benceno más flujo molar 3 más fracción mol de 3 de el benceno, y así posteriormente haremos con el tolueno y el xileno. De acuerdo a los datos que tenemos, vamos a hacer algunos despejes. Por ejemplo, aquí otra vez nos encontramos con la memoria de cálculo de la columna 1 y la memoria de cálculo de la columna 2. Está el balance general y el balance por componente. De acuerdo a los datos que ya se nos proporcionaron, vamos a hacer unos despejes pertinentes para poder encontrar las incógnitas. Por ejemplo, aquí de la ecuación 4 despejamos F3 porque los demás valores ya los conocemos, y de acuerdo ahí vamos haciendo sustituciones y despejes para encontrar los demás valores. Bueno, a continuación, primero calcularemos el flujo 3 con la ecuación 1, la cual tenemos aquí. Debido a que
solo tenemos una incógnita, la cual es F3, y los demás otros datos ya están proporcionados por el problema. Esto nos dice que el flujo molar 1, o sea los 1000 mol sobre hora, indicamos el signo, por la fracción molar de xileno en 1, entre la fracción molar de xileno en 3 va a ser igual a, y nos da el valor de 800. Ya que tenemos el valor de F3, usando la fórmula 2, la cual es esta, calcularemos el flujo 2, el cual nos dice que sería un igual, y es F1, que es este, menos F3. Para tener completo el balance de la unidad 1, solo nos faltan las fracción mol de benceno y tolueno en la corriente 2. Aquí podemos observar, bueno, para calcular esto, vamos a hacer uso de la fórmula 3 que está aquí, y cuando tengamos el valor de la fracción mol de benceno en la corriente 2, pues entonces a 1 solo le restamos el resultado para obtener la fracción mol de tolueno igual en esta corriente, porque como recordamos, la suma de las fracciones mol siempre nos va a dar 1. Entonces vamos a calcular aquí de acuerdo a la fórmula. Nos dice que es el flujo molar 1 por la fracción molar 1 de benceno, esta, menos el flujo molar 3, el cual está acá abajo, por la fracción mol de benceno en 3, que de igual forma está aquí. Y esto va a ser entre el flujo molar 2 que tenemos aquí, y entonces tenemos como resultado 0.9. Entonces, por ende, ya sabemos que es 1 menos esto, y ya nos va a dar nuestra fracción mol de tolueno en la corriente 2. Entonces así concluimos el balance de masa para la corriente 1. Ahora comenzaremos el balance de la unidad 2 conociendo el valor del flujo molar 4, con la fórmula 4, la cual se nos indica aquí. Esta, bueno, la introduciremos y nos dice lo siguiente: el flujo molar 3 por la fracción mol del benceno en la corriente 3, la cual es esta, entre la fracción mol del benceno en la corriente 4, va a ser el valor. Entonces ya nos arroja el resultado del flujo molar 4, el cual es 250 mol sobre hora. Bueno, ya que conocemos ahora vamos a aplicar la fórmula 5, la cual nos dice lo siguiente. Bueno, esta va a ser aplicada para conocer el flujo molar 5 y bueno, meteremos los valores que nos indica. Dice que es el flujo molar 3 menos el flujo molar 4, que es el que acabamos de poner. Y entonces así como conocemos el flujo molar 5. Utilizando la fórmula 6, podremos conocer la fracción mol de tolueno en la corriente 5. Aquí tenemos la fórmula y bueno, si la aplicamos tendremos lo siguiente. Nos dice que es el flujo molar 3 por la fracción mol de tolueno en la corriente 3 menos el flujo molar 4 que tenemos aquí por la fracción molar de tolueno en la corriente 4, esto entre
nuestro flujo molar 5, el cual obtuvimos hace un rato. Y entonces ahora sí podemos meter el valor. Nos da un resultado de .1818 la fracción mol. Entonces, por obvias razones, como ya hemos dicho, una fracción mol siempre suma 1. Aquí podremos hacerlo de la siguiente forma: 1 menos lo que nos dio, y bueno, que tenemos completamente una fracción mol. Así es como terminamos el balance. Por último, elaboramos una tabla donde colocamos todos los flujos molares, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, así como la fracción mol de cada componente. Entonces, aquí vamos a manipular para cualquier balance que queramos. Por ejemplo, solo basta con cambiar el flujo 1. Por ejemplo, aquí si modificamos como 5000, nos damos cuenta que en la tabla todo va a cambiar, los valores igual, y podemos estar jugando con los valores que nos pidan. Entonces es así como finalizamos nuestro simulador.